Podemos leer. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 17. Así dice la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y leamos el 20 también. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos, Santo Dios, Todopoderoso y que estás en el cielo. Ayúdanos, Señor Dios, a interpretar tu Escritura y a entender. Perdona nuestros pecados, Señor. Y límpianos de todo el mal que pueda obstruir, que pueda detener, que pueda sofocar las vías del entendimiento, las vías de la fe, las vías de tu razón, las vías de tu enseñanza. Purifícanos, Señor, límpianos, borra nuestra transgresión. Abre nuestro corazón, Señor. Abre caminos de fe. Señor, que los pensamientos de cinismo para contigo, de duda, de miedo, de arrogancia y de vanidad, sea quitado. Que los pensamientos, Señor, que se levantan contra ti, sean derrumbados. Y haznos como niños, Señor, dispuestos a ver, a observar y a aprender lo nuevo. Tu mensaje y tu palabra, Señor, es el mismo ayer, hoy y siempre, porque así eres tú, no cambias. Haznos a nosotros nuevos, cámbianos. Haznos para ti, Señor, cada vez más. Señor Dios, gracias por la buena obra que tú haces. Muéstranos tu gloria, Señor, de tu verdad. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Es interesante la manera como el Señor inicia ahora esta sección de su sermón, del Sermón del Monte, y es que el Señor dice: no penséis o no entendáis, o no creáis, o no pretendáis. No, como diciendo el Señor, no se equivoquen. Hay una equivocación muy común en el pueblo de Dios. Hay un mal entendimiento en el pueblo de Dios que está desde el principio. El entendimiento de que nuestro Señor cambia de opinión en aquello que para Él es básico y eterno, en aquello que nuestro Señor se ha propuesto, en aquello que nuestro Señor considera bueno y santo y justo, en aquello que nuestro Señor nos da porque considera que es su propósito, su meta a la cual Él quiere que lleguemos, que alcancemos.
pensar, considerar que nuestro Señor cambia su palabra o cambia de opinión. Es pensar o considerar que nuestro Señor es un Dios cambiante, mutable. Es pensar que nuestro Señor evoluciona. Es pensar que nuestro Señor va mejorándose. Pero nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él es inmutable. Él es perfecto ya, no tiene por qué perfeccionarse. Él no evoluciona, no tiene por qué mejorar. Si tal cosa pasara, que nuestro Señor fuera perfectible, entonces Dios no es digno de ser tomado en cuenta. Dios no es creíble, porque todavía no es perfecto, todavía está por alcanzar alguna meta, algún propósito de dignidad. Hasta cuando la alcance, de pronto es digno de creérsele. Porque todavía no es perfecto, es decir, en su naturaleza, en su sustancia, en lo que hace a Dios ser Dios, es como uno de nosotros, es uno más de entre nosotros, porque nosotros tenemos esa característica de que no hemos alcanzado, no hemos llegado a la plenitud de la perfección. Nos falta todavía. No podemos tomar por eso las palabras de los hombres como si fueran infalibles, que no fallan, como si fueran perfectas. Las palabras de los hombres que vienen de la mera mente humana, que nacen de la mera mente humana, que nacen pura y única y exclusivamente de la condición humana, no podemos tomarlas como inerrantes o infalibles o que no fallan, porque el mismo hombre en su condición todavía es perfectible por mejorar, por alcanzar una gloria, una plenitud. Pero nuestro Señor no tiene ninguna gloria para alcanzar, ninguna plenitud para lograr, ninguna meta o propósito en su ser para que Él llegue ahí y nuestro Señor diga, ahora sí soy como yo debería ser. Su palabra de nuestro Señor, lo que nuestro Señor dice, lo que nuestro Señor opina, lo que nuestro Señor ha expresado como lo fundamental, como su ley, por lo tanto no es perfeccionable, perfectible. Hay un error en cuanto a la palabra del Señor que se predica o se dice o se concibe o se enseña, y es que el libro de Apocalipsis es más perfecto que el libro de Génesis, porque al fin y al cabo está 66 veces más adelante. Que el Nuevo Testamento es más perfecto que el Antiguo Testamento. Que es una cosa como de desechar. Nuestro Señor, por lo tanto, dice, no piense, no opine, no considere, no entienda que yo he venido para abrogar. La palabra que se traduce aquí, abrogar, quiere decir destruir o desechar. No he venido para destruir, para desechar. ¿Les ha pasado que cuando uno encuentra cositas que ya no necesita, entonces tiene que desechar? No piensen que he venido para tomar mi palabra y decir ya no se necesita. Y entonces es desechable. Porque si se desecha es porque desde el principio fue dado con la mente, con la idea de que es desechable. Como un cepillo de dientes. Bueno, ahora hay gente que tiene el mismo cepillo de dientes de cuando tenía 4, 3, 2 años. Eso es imposible. ¿Cómo puede concebir una cosa como tal? Eso es algo desechable. No piense, no conciba, no crea que he venido para destruir, abrogar, desechar. ¿Qué cosa? ¿La ley o los profetas? No he venido otra vez, dice, para abrogar, destruir, desechar, sino para cumplir. Que cumpla su propósito.
El propósito del cepillo de dientes es limpiar precisamente los dientes, cepillarlos. Es decir, cada vez que se usa el cepillo está cumpliendo su propósito, está alcanzando la plenitud, se está usando para lo que se supone que debe ser usado, para aquello que fue diseñado y concebido. La palabra de Dios, la ley y los profetas es para que cumpla el propósito. ¿Para qué es una ley? Para que se cumpla, para que se obedezca, para que se haga. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y los profetas? En literatura, y es solamente en literatura, es decir, en la forma como fue escrito, en las circunstancias en que fue escrito, la ley es diferente de los profetas en cuanto a que la ley se reconoce en la escritura como la literatura que comprende los libros de Génesis hasta Deuteronomio. O penta, quiere decir 5 pentateuco, 5 tomos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En literatura, el resto es los profetas. En literatura. Ahora, en teología, en la palabra de Dios, Dios, logía, palabra. Teología quiere decir la palabra de Dios. En la palabra de Dios, la ley es precisamente la voluntad que nuestro Señor expresa, que se cumpla, que se haga, y los profetas es la repetición, la exposición, la interpretación, la insistencia, la exhortación, la predicación que hacen unos hombres de que se cumpla esa palabra, esa ley, esa voluntad, esos decretos de Dios nuestro Señor. Nuestro Señor expresa su ley, esta es mi voluntad, y envía a unos hombres para que exhorten a que se cumpla esa voluntad de Dios, para que hagan una reprensión, para que hagan un análisis, para que hagan un diagnóstico de la tierra, de los hombres, de la humanidad, en cuanto a la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? En contraste, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Cómo actúan los hombres? Por lo tanto, esta es la voluntad de Dios, que se cumpla su ley. Esos son los profetas. En ese sentido, entonces, los profetas en sustancia, en esencia, no es diferente a la ley, sino que los profetas son una exhortación de cumplimiento de la ley. Dice nuestro Señor entonces, no he venido a abrogar, desechar, destruir la ley, no he venido a desechar, destruir los profetas, porque si destruye la ley quedan los profetas. Es absurdo, porque los profetas repiten la ley. El libro de Proverbios, por ejemplo, que es considerado parte de los profetas, el libro de Proverbios es una exposición, digámoslo, pedagógica, es decir, es una exposición, una enseñanza de un padre a un hijo, a unos hijos que les enseña la ley. Ese es el libro de Proverbios, es un comentario de la ley de Dios. El libro de Jeremías, el libro de Isaías, el libro de Malaquías, en fin, el libro de los Salmos son exhortaciones, los salmos de manera poética, con poesía. Los libros históricos también, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, primera de Reyes, segunda de Reyes, los dije para atrás, primera de Samuel, segunda de Samuel, el libro de Jueces, el libro de Ruth, son relatos, crónicas de lo que sucedía históricamente en cuanto a la relación de Dios con su pueblo con base en la ley, con base en su pacto. De manera histórica nuestro Señor reclama, exhorta que se cumplan sus mandamientos. Es absurdo que se elimina, que se abroga, que se desecha, que se destruye la ley y queda entonces la validez de los libros proféticos, de los libros históricos, de los libros poéticos, porque la base de esos libros es la ley. Por lo tanto, es absurdo que se elimine, se destruya, se abrogue la ley y queden los profetas. Yo también. Es absurdo que se destruyan los profetas, que se destruya, que se elimine, que cambie o que se quite el libro de los Salmos. Si el libro de los Salmos es una exhortación del libro de la ley, o el libro de los Proverbios, en fin, nuestro Señor habla de el Antiguo Testamento y dice, no he venido para destruir el Antiguo Testamento, sino para cumplirlo.
Jesucristo entonces, la persona de Jesús, las obras de Jesús, las palabras de Jesús y las palabras de los apóstoles que enseñan la palabra de Jesús son el cumplimiento del Antiguo Testamento. Son el cumplimiento de los profetas y de la ley, o de la ley de los profetas. Y por lo tanto, el Antiguo como literatura, Testamento, y el Nuevo Testamento como literatura, hacen parte de un solo libro, hacen parte de una sola revelación. Y por lo tanto, el Nuevo Testamento, teológicamente, como palabra de Dios, es la expresión de nuestro Señor, de que Él precisamente cumple su palabra, es fiel. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Ahora, algunos interpretan esto de esta manera. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Veamos desde el versículo 22. Algunos interpretan las palabras del Señor Jesucristo en cuanto a que no he venido para abrogar, para destruir, para anular la ley y los profetas. Algunos lo interpretan diciendo que nuestro Señor vino, sí, ciertamente a cumplirlas, pero ya habiéndola cumplido, nuestro Señor entonces ya no es concurrente, ya no es válido porque ya vino y la cumplió, entonces ahora sí, ya no es para nosotros útil. ¿Me voy a entender? Algunos dicen, por cuanto nuestro Señor es el cumplimiento de la ley y los profetas, ya no necesitamos la ley y los profetas. Miremos Lucas capítulo 24 y veámoslo desde el versículo 22. Aunque también unas mujeres de entre nosotros nos han asombrado, las cuales antes del amanecer fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Es un relato de la resurrección de Jesús y cómo las primeras que vieron, las primeras testigos, no testigas, de la resurrección de Jesús fueron unas mujeres. Versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. A nuestro Señor Jesucristo le están contando que unas mujeres vieron el sepulcro en donde el cuerpo de nuestro Señor había sido depositado y que ese sepulcro estaba vacío y que vieron unos ángeles que les anunciaron que Jesús había resucitado. Pero eso se lo contaban al Señor Jesús como una anécdota, como algo increíble, como algo no digno de ser tomado en cuenta, como algo desconcertante, no como algo natural en la Escritura, que así tenía que pasar, así tenía que suceder, que Jesucristo no fuese ganado por la muerte y retenido por el sepulcro, sino que Jesucristo fuese liberado de la muerte y del sepulcro. Por eso Jesús entonces en el versículo 25 le dice a estos hombres que le cuentan estas cosas, oh insensatos, la palabra para insensato es como, oh, qué bobos son, qué tontos son. Fíjense que es una bobada, es una insensatez ser tardo o lento o duro de corazón para creer. En la Escritura el bobo o el tonto no es el que no entiende. En la Escritura el bobo o el tonto es el que no cree. El mundo pone énfasis en el entendimiento quitando y desechando la fe. La Escritura pone énfasis en la fe, en creer. Pero ¿cuál es el mensaje que dice nuestro Señor Jesucristo? Que debían estos creer para no ser tenidos como tontos, como bobos. Perdónenme que use estas palabras, pero es que eso es lo que significa lo que aquí traducen como insensato. ¿Qué es aquello? ¿Qué es ese mensaje que debía creerse?
para no pasar como bobo, como tonto delante de los ojos de Dios. Tardo de corazón para creer, ¿qué cosa? Todo lo que los profetas habían dicho. Jesucristo dice, no he venido para anular, para desechar, para quebrantar, para abrogar. No he venido para destruir los profetas y la ley, o la ley y los profetas. He venido para cumplirla. Ahora el Señor Jesucristo, después de resucitado, le dice a unos hombres, ¡qué bobos, qué tontos son! Debieron haber creído a los profetas. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lo que dicen nuestros señores, es necesario que los profetas, es necesario que la ley, es necesario que el Antiguo Testamento se cumpla, se haga, se obedezca. Es decir, que entre en su plenitud. Cumplir plenitud es la misma palabra que usa nuestro Señor, cumplir plenitud. He venido a cumplir, he venido a llenar, a hacer que sea pleno. Es necesario que se cumpla la palabra de Dios. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces nuestro Señor comenzó a exponer las Escrituras, versículo 27, y comenzando desde Moisés. ¿Qué quiere decir comenzando desde Moisés? Otra vez, los libros que son considerados de autoría de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis hasta Deuteronomio. Comenzando desde Moisés, comenzando desde Génesis, y pasando y de todos los profetas, lo que nosotros conocemos hoy como la literatura del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, 39 libros. Claro, el Señor no comenzó a citar cada uno de los versículos o de los capítulos, sino que comenzó a citar profecías desde Génesis para enseñar ¿qué cosa? Para enseñar todo lo concerniente a Él. Y fíjense lo que dice, les declaró, les dijo de manera formal, les declaró, es decir, les dijo de manera propositiva, les dijo, les declaró de manera seria, les citó de las Escrituras desde el principio, les declaró en todas las Escrituras lo concerniente a Él. Entonces nuestro Señor ciertamente vino a cumplir las Escrituras. Ahora, otra vez, algunos lo entienden así. Como el Señor vino a cumplir las Escrituras, entonces ya está todo cumplido, ya está todo, ahora sí, deshecho. Pero ¿de dónde sacan tal cosa? Sí, precisamente, si nuestro Señor vino a cumplir las Escrituras, nuestro deber es ser como Él, es decir, también cumplirlas. Pero lo que está escrito para Cristo, está escrito para Cristo, y lo que está escrito para nosotros, está escrito para nosotros. Si para Cristo estuvo escrito que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cristo entonces cumple las Escrituras sirviendo Él como el sacrificio expiatorio, como el Cordero. Por lo tanto, eso nosotros no lo cumplimos, nosotros no somos Cristos. Pero está la Escritura escrita para el pueblo de Dios, que tiene que cumplirse, que ha de hacerse, que ha de tener lugar como propósito y que tendrá lugar, porque como Cristo dice aquí, es necesario que se cumpla la Escritura. Si fue necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito para Jesús, ¿cómo no es necesario de igual manera que se cumpla lo que está escrito para nosotros? Fíjese el versículo 44. Estando el Señor con sus discípulos reunidos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era otra vez ¿qué? Necesario que se cumpliesen todas las cosas
que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, el Señor les dio fe. Porque en el versículo 25 dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Por qué no entendía? Porque no creía. Cuando comenzamos a creer en Dios nuestro Señor, es decir, a creerle su palabra, desde Moisés, pasando por los profetas y el cumplimiento de tales cosas en el Nuevo Testamento, y creemos, afirmamos, ponemos nuestra confianza en la veracidad y nos soltamos en los brazos de nuestro Señor, en la verdad de su palabra y de su promesa y de su advertencia. Entonces comenzamos a entender. Pero es un acto sobrenatural de nuestro Señor. Es un acto poderoso de nuestro Señor que da fe, que da esa humildad. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Versículo 46, y les dijo: así está escrito, y otra vez así fue necesario. ¿Cómo repite el Señor Jesús? Que es necesario que se cumplan las Escrituras. Es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. He aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Mire qué cosa tan impresionante. El Señor Jesucristo da el Espíritu Santo. Versículo 49. Yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Promesa que está ¿en dónde? En las Escrituras. En el nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31. En el libro de Ezequiel, en fin. Yo les daré mi espíritu. ¿Para qué les daré mi espíritu? Para que tengan un nuevo corazón. Para que tengan un nuevo corazón. Para que cumplan mis mandamientos. Es decir, porque es necesario que se cumpla la ley, las Escrituras, que se cumplan los profetas. Yo haré que cumplan entonces lo que dice la ley, lo que dicen los profetas, dándoles un nuevo corazón, enviándoles el Espíritu Santo. Yo se lo prometo. El Señor Jesucristo dice aquí: es necesario que el Hijo del Hombre resucitase de entre los muertos después de padecer, para que se cumpliesen las Escrituras, y yo les envío la promesa del Padre para que ustedes sigan cumpliendo las Escrituras. Yo enviaré. Algunos dicen que no, que el Espíritu Santo no es enviado por el Hijo, que es enviado solamente por el Padre. Mentira, porque todo lo que el Hijo tiene, lo tiene el Padre, y todo lo que el Padre tiene, lo tiene el Hijo. Y porque las promesas son posibles, las promesas de Dios, dice Pablo, en Él, amén, en Cristo y por Cristo. Porque Cristo es el Señor del mundo y lo gobierna. Por lo tanto, Cristo gobernando el mundo, queriendo Él darle poder a sus hijos para que sigan cumpliendo las Escrituras, es Cristo el que participa con el Padre enviando al Espíritu. Y porque si Cristo, siendo Rey, gobierna pero no envía el Espíritu, entonces Cristo no gobierna, o gobierna menos que el Padre, entonces es menos Rey. Y entonces es un Dios de mentiras. ¿Es un Dios que se contradice a sí mismo? ¿O es un Dios incompleto, imbalanceado, desequilibrado? Dios es perfecto, es santo y es pleno. Jesucristo no es menos Dios que el Padre. Es necesario que se cumplan las Escrituras, y Cristo hace que se cumplan. Cristo no vino simplemente como obediente a cumplir las Escrituras, sino que las cumple porque es Dios. Cristo vino a cumplir las Escrituras porque es Dios, y las cumple en participación con el Padre y con el poder del Espíritu Santo que también le fue dado. Y por lo tanto nos da el Espíritu Santo para cumplirlas. Yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Ahora fijémonos.
El versículo 47. Después de decir nuestro Señor fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Dice nuestro Señor, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Es concurrente, es válida, es legítima todavía, es legal, es presente y activa. La ley de Dios y los profetas para nosotros, dice nuestro Señor, que se predique en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es la actitud del hombre para con Dios de rechazo a los pecados. Es la actitud del hombre para con Dios de tristeza por los pecados. Es la actitud del hombre para con Dios de considerarse a sí mismo culpable delante del Señor por pecador. Es la condición del hombre en la que él mismo se reconoce como un miserable y como un necesitado de la salvación. Es la actitud del hombre en la que rechaza de tal manera el pecado, que dice: quítame el pecado, me muero. Quítame el pecado, soy nada delante de ti. Límpiame y perdóname. Por favor, hazme caminar y vivir ahora en tu santidad. Ese arrepentimiento, hermanos, es en rechazo otra vez al pecado. Dice arrepentimiento y remisión de pecados. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley y los profetas. Por lo tanto, si la ley y los profetas hoy día ya no son válidos para nosotros, no hay de qué arrepentirnos. Porque no hay pecado, porque no hay transgresión, porque no hay mandamiento de Dios nuestro Señor que hemos violado. Y si nos arrepentimos entonces, porque nuestro Señor dice arrepiéntanse, pero no de la ley o de haber violado la ley, tenemos que arrepentirnos de haber violado otra ley. Entonces, me arrepiento, Señor, de no haber hecho mi gana, mi voluntad, mi opinión, mi propia ley. Me arrepiento, Señor, de no hacer la voluntad de aquel y de este y de aquel otro, aunque su voluntad de esos no sea la voluntad de Dios. Y por lo tanto hay gente que se arrepiente de las leyes que le dan a otros hombres, aunque esas leyes de esos hombres no sean la voluntad de Dios. Y ese arrepentimiento no es más sino una actitud de idolatría, porque estoy diciendo: me arrepiento de esta ley que me da ese Señor, pero no es la ley de Cristo. Es decir, estoy adorando a uno que es otro Señor, no Cristo el Señor. Pero el arrepentimiento de los pecados, y pecado para nuestro Señor es solamente la violación de la ley de Él. El arrepentimiento de los pecados trae su perdón. Y qué cosa tan absurda que el Señor nos perdone, no de haberlo desobedecido a Él, sino de desobedecer mandamientos que no son de Él. Es como si un marido es infiel a su mujer y va y le pide perdón a la mujer del vecino. Es absurdo. Tiene que pedirle perdón a su mujer. Es como si un hijo es desobediente a su papá y va y le pide perdón al policía o al maestro o al alcalde. Es absurdo. Debe pedirle perdón a su papá porque desobedeció el mandamiento de su papá. En ese sentido, entonces, los mandamientos de nuestro Señor son la ley, son los profetas y son válidos hoy. De otra manera, no hay nada de qué arrepentirse. Los mandamientos y la ley de nuestro Señor no fueron dados exclusivamente para Israel, para el pueblo ese al cual Moisés se le presentó con 2 tablas de piedra, con 2 losas de piedra, y los mandamientos de Dios escritos no son solamente para ese pueblo, como dicen algunos. ¿Cómo sabemos?
Porque el Señor dice, versículo 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. ¿En dónde? ¿En todas las qué? Naciones. Por lo tanto, las naciones tienen que arrepentirse de no cumplir la ley de Moisés. Cualquiera dirá, pero es que esta nación no es el pueblo de los judíos. ¿Qué me importa? Si nuestro Señor le dio esos mandamientos escritos en esas tablas al pueblo de los judíos, es porque ese fue el cumplimiento histórico de comenzar ahí Moisés con los judíos. Pero no dice nuestro Señor que esos mandamientos fueran exclusivamente para los judíos, porque también dice nuestro Señor, entre otras cosas, que si los judíos no cumplen estos mandamientos, sufrirán la misma suerte, destino, castigo que sufren las naciones por no cumplir los mandamientos de la ley de Dios nuestro Señor. Por lo tanto, si la misma nación que nuestro Señor escogió para darle los mandamientos así escritos, tenía que arrepentirse también todas las naciones. Y por lo tanto, la predicación de la palabra de Dios, hermanos, incluye la predicación del Evangelio, la ley. Porque algunos necios teólogos o equivocados dicen que el Evangelio es una cosa y que la ley es otra cosa, contraria, en lucha. Pero si es contrario y si está en lucha, ¿cómo voy a predicar el Evangelio sin predicar el arrepentimiento? Es decir, ¿cómo voy a predicar que somos culpables de haber violado la ley de Dios nuestro Señor? Y si el Evangelio es contrario a la ley y a los profetas, entonces el Evangelio de Jesucristo es antagónico con el Antiguo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, he venido a cumplirlo, necios, tontos, bobos, ¿por qué no creen la ley y los profetas y que es necesario que se cumpla? Bueno, cuando yo peco, hermanos, ¿qué soy sino un bobo? Cuando yo peco, que soy sino un necio todos los días, porque estoy diciendo no se va a cumplir tu ley, ¿qué me importa? O porque estoy diciendo eso no es tu ley, ¿qué me importa? Entonces lo desobedezco. O porque estoy diciendo creo que es tu ley y trae consecuencias desobedecer tu ley y todavía lo hago, más bobo y necio soy. La predicación del Evangelio de Jesucristo es precisamente entonces una reprensión. O si no, leamos el tonito con el que predicaban los profetas. Miremos la predicación del profeta por antonomasia, por excelencia, la crema de los profetas del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Está listo él con el hacha en la mano a talar. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed. El cumplimiento de la ley y de los profetas es en todo el mundo. Dice el Señor Jesucristo, versículo 47, otra vez, que se predique en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todo el mundo tiene que cumplirse la ley. Y la ley de Dios nuestro Señor es buena. Algunos se atreven o no consideran sus palabras en la crítica de esta verdad, la verdad de que la ley de nuestro Señor es concurrente, y se atreven a decir que entonces, si eso es así, la Biblia es como el Corán. Que Dios los perdone. ¿Comparar la Biblia con un libro del diablo? Simplemente porque a ellos no les gusta la ley. Vamos al Salmo 119. Otros majaderos dicen que es legalismo, cuando precisamente nuestro Señor luchaba en contra del legalismo, cuando discutía con los fariseos. ¿Cuál era el legalismo de los fariseos? Que además de la ley de nuestro Señor traían más leyes. Imagínense, esto dice el Señor,
pero esto también dicen las autoridades, dicen los fariseos. Esto dice el Señor, pero esto también dice el gobierno, dicen los fariseos. Esto dice el Señor, pero esto dice la tradición de los ancianos, dicen los fariseos. Esto dice el Señor, pero esto dice la interpretación de los fariseos. Ese es el legalismo. El legalismo no es ser obediente a los mandamientos de nuestro Señor. En el Salmo 119, versículo 97, la estrofa que corresponde a la letra M del alfabeto hebreo. ¡Oh, cuánto odio yo tu ley! ¡Oh, cuánto aborrezco yo tu ley y amo la ley de los hombres! ¡Oh, cuán fastidiosa me es tu ley! Porque parece el Corán. Hermanos, perdóneme en decir esas exageraciones, pero el Salmo 119, como toda la Escritura, es la palabra de Cristo mismo. Toda la Escritura es la palabra de Cristo. Por ejemplo, en el 1 Corintios capítulo 9, versículo 21 dice que es la ley de Dios. También en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21 dice que es la ley de Cristo. También en Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice que es la ley de Cristo. También en Romanos capítulo 8, versículo 2 dice que es la ley del Espíritu Santo. Es decir, la ley de la Santísima Trinidad en su plenitud. Por lo tanto, las palabras de aquí, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Claro que son palabras de David, pero son las palabras de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Dios ama su ley. Si no entendemos que Dios ama su ley, no nos arrepentimos. Dice el libro de Proverbios, ¿para quiénes son los ojos morados? ¿Para el borracho? ¿Por qué? Porque entre otras cosas mira a la mujer del prójimo como muy hermosa y como deseable y codiciable. Si es borracho, ¿qué le importa? Ha perdido el juicio y la decencia y la vergüenza. Y dice la palabra de Dios que el que desea a la mujer del prójimo y se mete con la mujer del prójimo, pues puede ser también objeto de que el prójimo lo asesine por celos. Como en la canción de salsa de Rubén Blades. Agarra el bate y va donde el vecino por codiciar, coquetear, hacerle malas invitaciones y propuestas a su mujer. Y comienza la faena de béisbol en la cabeza del vecino. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice, insensatos, necios, bobos, tontos para creer que es necesario que se cumpla. Pregunta, ¿por qué no amamos la ley de Dios? ¿Por qué nos es un fastidio? ¿Por qué no la amamos? Versículo 97, ¿por qué no la meditamos? No la creemos. Pablo, por ejemplo, le exhorta, le dice a Timoteo, tú compórtate como un hombre que sabe bien trazar derecha la ley, la escritura. ¿No dice Timoteo? Te hago una recomendación. Agarra mis cartas e interprétalas muy bien. Dice, interpreta muy bien la escritura. Maldita cosa hubiese sido que Pablo hubiese considerado que los escritos de él tenían más autoridad que los escritos de la ley. Con eso hubiera demostrado que era un falso profeta. Hubiera quedado entonces el apóstol Pablo desechado él mismo, descalificado como apóstol.
Todo el día es ella mi meditación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú ¿enseña qué? Las Escrituras. Enseña y predica el Evangelio. Ocúpate en la lectura. Traza bien. Uso una figura de lenguaje que quería decir, así como es una obra maestra de un experto, un experimentado, el saber arar, dirigiendo muy bien el buey con el arado en la tierra, que quede derecho el surco, porque si queda torcido va a desperdiciar la tierra. Por eso los bueyes de hoy o los tractores están programados con computador para que ni siquiera necesiten un conductor, un piloto, sino que automáticamente tracen derecho, no importa cuántos kilómetros de surco tengan que hacer. Pero eso no se puede, trazar bien la Escritura, si no medita en la Escritura y si no la ama. A veces dice uno, ¿cuál es tu versículo favorito? Bueno, este y este. Pero en realidad uno ni sabe. Porque toda la ley del Señor es perfecta. Es como si le preguntan a uno, ¿cuál neurona de su cerebro es la favorita? ¿Te gusta más tu lado derecho o tu lado izquierdo de tu cerebro? ¿Te gusta más el Antiguo o el Nuevo Testamento? Es una necedad. Pablo exhorta a Timoteo a que predique el consejo completo de la Escritura. Versículo 98 dice, me he hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. Una persona no es sabia si no conoce los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que solamente Dios es justo y todo hombre es un mentiroso. En cuanto a el conocimiento y la sabiduría del hombre comparada con el conocimiento y la sabiduría de Dios, el conocimiento y la sabiduría de Dios es perfecta. En cuanto a la moral del hombre comparada con la moral de Dios, la moral de Dios es perfecta. En cuanto a los juicios y las leyes de Dios, los juicios y las leyes de Dios son perfectos. Tanto así que el mismo Salmo 119 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Y que la única manera de vivir bien una persona, una familia, una iglesia, una nación es teniendo la ley de Dios como lámpara. A mis pies es tu palabra. Por lo tanto es la sabiduría de Dios nuestro Señor, sus mandamientos. Un juez sabio es solamente el juez que aplica los mandamientos de Dios, y uno no se debe contentar con ninguna otra cosa, a menos que demuestre que es un necio. Me has hecho. Ahora, es Dios el que nos hace sabios a nosotros, no nosotros mismos, pero el instrumento con el que nos hace sabio, la regla con el que el Señor va corrigiendo, la tiza, o como le llaman, el gis con el que escribe en su tablero, el marcador, es su ley. Y es el Espíritu Santo el que la aplica, porque la letra para nada aprovecha. Es el Espíritu Santo el que da vida. El Espíritu Santo escribe la ley en nuestros corazones. Más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, de tal manera que cuando Jesucristo le promete a los apóstoles, serán llevados ante los jueces, ante los reyes, ante las sinagogas, ante los pastores mentirosos, para que los acusen. En ese momento el Espíritu Santo les dará qué decir y defenderse. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo da? Pues su ley y sus mandamientos, porque son los que nos hacen más sabios que nuestros enemigos. Uno no se pone a discutir con el diablo usando los argumentos del diablo. ¡Qué necedad! Porque el libro de Proverbios también dice, contéstale, respóndele al necio como se merece según su necedad. Y es nuestro Señor el que reprende.
los hijos del diablo, los hijos de Satanás, es decir, los que escuchan la voz de Satanás y replican, los que escuchan la ley, la sabiduría de Satanás y la replican. ¿Cuál es la reprensión que merecen? La ley. Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son meditación. David habla aquí de enseñadores falsos, que no enseñan la ley, que no enseñan los testimonios. Pero este David es un alumno rebelde, es de esos alumnos que no pasan las materias, que no pasan de año, que no tienen buenas calificaciones, porque está en una escuela maldita, de maestros malditos, y por eso pierde el año. Pero no porque no sea estudiante, que busca la sabiduría, que no ama. David es el verdadero filósofo. ¿Cómo estás diciendo? Sí, filosofía quiere decir amor ¿a qué? A la sabiduría. Pero amor a la sabiduría no es amar a Aristóteles y las burradas que Aristóteles decía. Como que el hombre en esencia es simplemente otro animal como un caballo. O que el hombre simplemente y solamente es hombre cuando el hombre se ajusta a la normalidad, a lo que es normativo, según las grandes autoridades de ese momento presentes. Así comienza Aristóteles diciendo en su libro La Política. El verdadero filósofo es Cristo, es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que Cristo es la sabiduría de Dios. La Escritura dice que la misma Escritura, la palabra, la ley de Dios es purificada 7 veces como la plata que se purifica en un horno de tierra. Es decir, es una sabiduría en la cual uno puede descansar porque no hay error. No falla. Salomón dice, cuánto amo más que las piedras preciosas y que el oro y que la plata, tu ley. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Cuando las autoridades le decían a aquel hombre que se atrevió a enseñar la ley, traduciéndola al inglés, a Tyndale, lo vamos a matar, porque usted corrompe al pueblo con esa ley y les enseña que no son las leyes lo que dicen las autoridades de la iglesia y del Estado. El pueblo es tan tonto que necesita esas autoridades. Tyndale les dice, si son tontos, ignorantes, los del pueblo es porque ustedes no les enseñan la ley verdadera. Deben un muchacho simple, pequeño, inexperto, que todo el día trabaja detrás de una vaca, y yo lo haré 100,000 veces más sabio que vosotros. ¿Por qué? ¿Porque Tyndale es el Espíritu Santo? ¿Porque es el superpastor y el supermaestro? No, porque simplemente abre y enseña el mandamiento de Dios. Por eso nuestro Señor dice en Deuteronomio capítulo 4, cuando ustedes entiendan y cumplan la ley, las otras naciones dirán, qué pueblo tan grande y entendido, inteligente es este, y qué Dios tan grande tienen. Pero mientras nosotros menospreciemos la ley de Dios, las naciones y el mundo se reirán y se burlarán de nosotros. Versículo 100. ¿Cómo te atreves a decir eso, David? Más que los viejos he entendido. ¿Cómo te atreves a poner en duda la autoridad de los ancianos? ¿Ya pusiste en duda la autoridad de los maestros? Bueno, de pronto hubieras desafiado a los enemigos con la ley, pero poner en duda la autoridad de los ancianos, de los grandes superpastores y sacerdotes y supermaestros, pues sí, pongo en duda la autoridad de los ancianos y ellos mismos no son sabios según la ley de Dios. Porque el mandamiento de nuestro Señor dice,
No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. No vamos a poner a un anciano como imagen de Dios. Más que los viejos he entendido. ¿Es David un arrogante, un vanidoso que se cree más inteligente que los ancianos? ¡No! ¿Pero qué dice? He entendido solamente porque he guardado tus mandamientos. Por eso, y terminemos otra vez Mateo capítulo 5. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. No es entonces que nuestro Señor, si viene a cumplir la ley y que murió de la cruz, ya quedó cumplido y punto. Sino que todo lo que tenga que cumplirse habrá de cumplirse. Ahora déjenme aclarar algo rápidamente. Hermanos, la ley ritual, el templo, los sacrificios, la manera como se vestían los sacerdotes, las fiestas, quedó cumplido en Cristo ya y cumplido históricamente. Porque la ley tenía que cumplirse en lo que Cristo tenía que cumplir y tiene que cumplirse en lo que nosotros debemos cumplir. En lo que Cristo tenía que cumplir, morir en la cruz de manera sacrificial, no podemos cumplir nosotros más. Pero toda la moralidad de los mandamientos de Dios nuestro Señor tiene que cumplirse, y la moral es tanto privada como pública. Hay unos necios que dicen que la moral es solamente privada, que cumpla la ley de Dios privadamente, hay usted con el Señor que lo conoce en su corazón y con su familia, pero públicamente, ahora sí tráigame a Aristóteles. ¡Qué necedad! La ley privada y la ley moral tiene que cumplirse de manera pública y privada. Hay unos teólogos que dijeron que no, que la ley civil no se cumple. Demuéstrenlo por la Biblia. No pudieron. Y dan unos versículos fuera de contexto. Porque precisamente las naciones deben arrepentirse, dice Jesús. No cada uno como individuo solamente, sino la nación completa, pública, civilmente. Debe cumplirse. Así como dice el Señor en hipérboles, o como decimos nosotros hablando como con exageraciones, ni una jota ni una letrita de la ley de Dios deja de cumplirse. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, es que hay mandamientitos, que son mandamientitos pequeñitos. Bueno, aunque le parezca muy pequeño, si enseña que por ser pequeño, si enseña que porque el libro, qué sé yo, el libro de Abdías, tan pequeñito el libro de Abdías, y el de Malaquías y el de Ageo. Eso no, es más profeta Isaías, esos sí son mandamientotes. El que enseña a invalidar, a no cumplir, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora nuestro Señor aclara una cosa muy importante, hermanos. La salvación es por la fe en Cristo, por el arrepentimiento. No por el grado y el nivel de perfección que alcanza en entender, en creer y en cumplir la ley. Por eso no dice que lo va a sacar del reino. Tampoco nos podemos volver nosotros más justos que Dios. Pero sí dice nuestro Señor que será llamado muy pequeño en el reino. Como enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Si estás en Cristo, fundamentado en Cristo, pero sobre las bases de Cristo no construyes con el material de Cristo, con sus mandamientos, con su palabra, con sus decretos, con sus testimonios, sino que construyes con materiales de afuera que no te da Cristo. Cuando seas pasado por fuego, pues ¿qué va a quedar de lo que construiste? ¿Qué de tus mandamientos de sabiduría humana y de los ancianos y de los maestros? Dice el apóstol Pablo, claro que será salvo, pero así como cuando yo en el colegio pasaba raspando, o de panzazo, como dicen, con 6, con 3, no con honores. Cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los hiciere y enseñare, las dos cosas,
Pues yo enseño la ley, o no la cumplo. Yo cumplo la ley o no la enseño. ¿Qué dirá la gente? Qué pena. Dirán que yo predico el Corán. El Corán no es la Biblia. No le llega ni a los tobillos el Corán al Antiguo Testamento. En la Biblia, la mujer que está en peligro de ser violada, maltratada, es una mujer que tiene que gritar y defenderse. Y la ley del Señor la protege y matan al maldito violador y ofensor. En el Corán, si una mujer es víctima, a esa pobre mujer todavía la azotan y la echan a la cárcel y hasta la apedrean. ¿Cómo van a comparar una cosa con la otra? Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Otros necios dicen que los escribas y los fariseos cumplían la ley. ¿Cómo iban a cumplir la ley si mataban inocentes o no mataron a Cristo? ¿Cómo iban a cumplir la ley si no aceptaban aún el testimonio de un hombre para que se defendiera en una corte, como no dejaron a Cristo defenderse? ¿Cómo van a cumplir la ley si no traían testigos verdaderos, como dice la ley de Dios, sino que trajeron unos sinvergüenzas? ¿Cómo iban a cumplir la ley si decían que no tenían otro rey sino a César? Y la Escritura dice que hay un solo rey y que los reyes de la tierra no son sino sirvientes de ese rey si es que obedecen los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo iban a cumplir la ley si no cuidaban a sus propios padres, si no eran misericordiosos con los pobres y creían que porque traían dinero al templo, con eso cumplían los mandamientos en cuanto a los diezmos? ¿Cómo iban a cumplir la ley si se divorciaban de sus mujeres por cualquier pretexto? Cuando la ley dice que el Señor odia el divorcio, aunque da una vía de escape, si hay motivos vergonzosos verdaderamente. Cuando nuestro Señor dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no está diciendo que además de la ley de Moisés también cumplamos otros mandamientos. Porque nuestro Señor dice que ellos por cumplir, los escribas y fariseos, la tradición de los hombres, las leyes de los hombres, invalidan la ley de Dios. Finalmente, hermanos, la ley de nuestro Señor otra vez nos hace reconocer que somos urgentemente necesitados de Dios. Urgentemente necesitados. Y por último dice Santiago que la ley de Dios nuestro Señor es la ley de la libertad. Andar en la ley de Dios nos hace libres. Echar a la basura la ley de Dios nos hace esclavos de los hombres que nuestro Señor pone como verdugos para disciplinarnos. Vivamos como libres porque nuestro Señor nos ha liberado por su sangre, ha pagado nuestros pecados, ha cumplido la ley, nos ha librado de la esclavitud, del pecado, de la muerte, del infierno, no de la esclavitud de ser siervos de Dios. La ley, hermanos, nos enseña a seguir en un estado permanente de arrepentimiento, no porque el Señor no nos haya perdonado eternamente la culpa, sino porque el pecado trae culpabilidad. Démosle gracias a nuestro Señor, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y tenemos una ruta, un mapa, una instrucción que no cambia y que es segura, y es su palabra. Amén. Gracias, Señor, por tu ser perfecto. Señor, perdónanos. Tú resumes tu palabra en amarte a ti y al prójimo. Señor, perdónanos toda transgresión a ti y la misericordia, Señor, que no hemos tenido con nuestros hermanos, con nuestros familiares, aún con los desconocidos, cuando hemos preferido, Señor,
la instrucción de la vanidad, la instrucción del infierno a la instrucción del cielo. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos por no amarte perfectamente, ni tampoco a nuestros semejantes. Ayúdanos a ser buenos y amables, misericordiosos, porque en eso se resume tus mandamientos, Señor. Porque cuando cumplimos tus ordenanzas, entonces amamos. Y porque cuando amamos, entonces cumplimos lo que tú dices. Gracias por vindicarnos, Señor, por lavarnos y limpiarnos y darnos tu Espíritu, que nos limpia de todo pecado y que nos prepara para toda buena obra. Que tu ley pase de ser letra a ser vida. Que tu palabra sea vida. Por acción poderosa de tu Hijo Jesucristo y de tu Espíritu. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre. Amén.